Toledo, bien cercana aquí a esta ciudad, pues yo creo que cuenta con el triste privilegio de ser la única capital de provincia española que está al margen de la red ferroviaria convencional. Es decir, a Toledo no pueden llegar trenes convencionales de viajeros ni tampoco trenes de mercancías. Y esto se ha hecho con la gran aquiescencia de las masas, en este caso de Toledo, que han aplaudido, bueno, por supuesto, para mayor gloria de los operadores de transporte por carretera, que igualmente están muy contentos, por ejemplo, por la desaparición de los trenes nocturnos, de los trenes convencionales. Curiosamente, la mayor parte de los españoles, cuando íbamos al mar, desde las tierras de secano, utilizábamos los expresos nocturnos. De pronto han desaparecido y, curiosamente, todas las líneas de transporte, que hoy yo creo que ya van camino de constituirse en un monopolio como en el Reino Unido, pues ofrecen servicios nocturnos de mayor o menor calidad y cualquier día ofrecerán autobuses con cama. Y sin embargo aquí los gestores de nuestra inefable, que ya no existe, Renfe, pues han suprimido los servicios nocturnos a nuestras estaciones. Me parece que lo único que queda es el Costa Brava, Madrid-Barcelona y ya veremos. O por ejemplo, pues eso, pues para poner la guinda, ya cedo la palabra a Esteban, pues por ejemplo, un detalle que para mí es muy significativo. En los años 60, una de las grandes conquistas sociales o cambios sociológicos que se tercera clase desapareció, a veces con trampa, ¿no? Porque los coches de tercera clase simplemente se rotulaban, se les quitaba un palito y por esa vía del pincelito se convertían en segunda clase. Bueno, pero desapareció la segunda clase. Mire usted qué progreso social. De la misma manera que desapareció la cuarta clase que existió en el siglo XIX, que existía en la India o en esos países, pues aquí desapareció la tercera clase. Pero fíjense que curiosamente el AVE vino con tercera clase. Al mismo tiempo que se produjo, no, eso de primera, segunda clase, eso suena muy al siglo XIX, muy a lucha de clases, a lo mejor mucho. No, aquí ahora se llama preferente y turista. Pero es que alguna mente privilegiada se le ocurrió crear la clase club. Entonces, evidentemente, cuando en un tren tenemos 3 segmentos de clientela, como nos llaman ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues obviamente que se ha resucitado la tercera clase, cosa que yo creo que es el único país europeo que la ha tenido. No sé si ahora habrán renunciado a ella por cuestiones económicas, pero en los años dorados del AVE teníamos el club, para la creen de la creen, la preferente y la chusma en turista. Y esto, en fin, aunque sea una anécdota, pues creo que puede ser verdad. Bueno, yo ya cedo el testigo a Esteban. Esteban representa aquí a una organización, la CGT, el sector ferroviario, que además de su actividad, digamos, estrictamente sindical, creo que le honra su papel consciente y desde hace muchos años, en la defensa del transporte ferroviario como servicio público. Y repito lo de servicio público. Frente, y las comparaciones odiosas, frente a organizaciones políticas que teóricamente deberían haber actuado de otra forma, u organizaciones sindicales, pues bueno, ante ese silencio, pues creo que a los compañeros del CGT les honra de forma muy contundente esa actividad, repito, que creo que además debería confluir, debería actuar en consonancia con los intereses de los usuarios o de los viajeros, que no de los clientes. Porque si queremos defender un servicio público, pues la actuación de los usuarios y de los sindicatos, de los trabajadores y los ferroviarios, como es Esteban, es un sector cualificadísimo, es ocioso hablar de este movimiento obrero, o de la actualidad. El día que no existan ferroviarios, metalúrgicos, mineros, iba a decir tranviarios o autobuseros, que Dios nos ampare. No sé si me estoy explicando. Cuando hay cualquier movimiento huelguístico, si no para el transporte, si los ferroviarios corrientes no actúan como tal, pues bueno, aquí no se entera ni el gato. Entonces, Esteban, pues tienes la palabra y muchas gracias por la actividad de CGT, sector ferroviario, en la defensa del ferrocarril público. Bueno, pues gracias por haberme invitado a venir y gracias por haber venido con nosotros. La verdad es que nos interesa hablar del ferrocarril. Efectivamente, como servicio público, lo que pasa es que, bueno, como no somos muchos, aparte de ser breve, voy a ser un poco más informal y
bueno, de ser breve lo digo siempre, y luego pero sí que voy a intentarlo para, pues, por si alguien quiere preguntar algo, por si hay alguna... voy a ser informal porque, bueno, pues os hemos dado un folleto, no sé si lo tenéis, ¿no? En el que más o menos explicamos todo un poco con más detalle. Este folleto lo tenemos que actualizar, o sea, el anterior salió en el 2009 y el anterior a ese en el 2004. Cada vez los tenemos que sacar más rápido, no porque los trenes corran más, sino porque corre más el gobierno. Cada vez, o sea, vamos, las últimas medidas, claro, nosotros pensábamos que este folleto nos durara 4 años y lo teníamos que haber reformado ya, porque ya el año pasado dieron un paso más, ya un paso fundamental en lo que es en la destrucción del ferrocarril, en la fragmentación, en el paso hacia la privatización y vamos, y la eliminación de lo que entendemos que debería ser un servicio público esencial para la comunidad. Cuando nosotros planteamos la defensa del ferrocarril como servicio público, claro, no estamos hablando, no nos referimos a servicio público porque pertenezca al Estado. O sea, servicio público y orientado socialmente, porque debe estar al servicio del público, debe tener una rentabilidad social y tiene que estar orientado a las necesidades de las personas, a las necesidades de la sociedad. Y por eso la sociedad nosotros entendemos que tampoco, siempre hemos tratado de sacar la lucha a la calle, en buena medida porque entendemos que no somos nosotros, por muy técnicos que seamos, no somos nosotros quienes debemos decir qué ferrocarril quiere la gente, sino que es la propia gente la que debe definir sus necesidades y la que debe exigir. Nosotros estamos ahí, pues, como en otros sectores, estamos para ayudar a la gente a organizarse y para prestar nuestro apoyo en todo lo que podamos. Lógicamente vamos a luchar por el ferrocarril, vamos a luchar a muerte, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero entendemos que la gente, lo que es la sociedad, tiene que tomar partido y tiene que tomar decisiones. Es decir, no vale, tiene que tomar decisiones y además tiene que tomar decisiones conscientemente. Hablaba Carlos, veía que era, pero por el nombre soy desconocido. Ya no me acuerdo lo que decías. Sí, hablaba pues, bueno, de tomar conciencia y de todo eso. Sí, de la necesidad de que la gente defina cuál es el ferrocarril. Hablaba, la verdad es que ha tocado muchas cosas, ha tocado casi todos los palos, más o menos. En este folleto, bueno, pues aparte un poco de explicar lo que entendemos nosotros por ferrocarril, entendemos que es un modo de transporte que es útil, que es beneficioso para la sociedad y que es beneficioso para el medio ambiente. Entendemos, o sea, hablamos de qué orientación tiene que llevar, por qué tiene que estar vinculado a las necesidades de la población. Claro, decías, por ejemplo, lo de cercanías, que es el único servicio que nos queda, ¿no? Realmente no. O sea, realmente es un servicio para las empresas, por eso lo mantienen, porque tienen que traer a toda la masa de obreros a trabajar y luego llevárselos a casa para que descansen y vuelvan a trabajar. Y cuidarlos y subirlos. Claro. Entonces, no solo no tienen más remedio que permitir la movilidad de los millones de personas que viven en Madrid o en Barcelona o en otras ciudades, sino que tienen que facilitar que las empresas puedan llevarse los polígonos a un sitio, se puedan montar es decir, que haya una distancia entre los centros de trabajo, los lugares donde vive la gente, los centros de ocio, y que eso además genere una rentabilidad económica a alguien a medio plazo. Porque esto tiene, o sea, ya hay empresas que tienen los ojos puestos en las cercanías. Las cercanías no se privatizarían, como se puede privatizar una línea de alta velocidad, que se la queda Florentino Pérez, por poner un caso que va a ser así, en algún caso, en alguna situación, sino que se puede sacar concesiones pues, al estilo de los ferrocarriles británicos, o sea, los experimentos ya están hechos, se sacan concesiones
donde una empresa lo que hace es coger algo que hemos hecho entre todos y que hemos financiado entre todos, lo gestiona con los trabajadores que entre todos hemos formado, por menos dinero, claro, tienen que tener un margen de beneficio los pobres, a cambio de ese favor que nos hacen, reciben nuestro dinero, es decir, vamos a tener que seguir pagando. Bueno, un caso muy curioso, en Gran Bretaña, una de las líneas principales, me parece que era la Mainest, me parece que es de norte a sur, que la gestionaba, vamos, le dieron la gestión a Continental Rail. Continental Rail es una rama, o sea, es ALSA. ALSA es uno de los que se quiere quedar con el ferrocarril aquí en nuestro país. Y en un momento dado, hace 2 años, con el tema de la crisis, ALSA decidió que iba a dejar de prestar el servicio. O sea, decidió unilateralmente, y el gobierno se tuvo que hacer cargo de eso sin nada a cambio. Es decir, decidieron que no iban a prestar el servicio porque preveían que podían tener menos ganancias que las que habían tenido hasta ahora, incluso cobrando las subvenciones que les paga el Estado británico. Claro, ¿qué ocurre? Se quejaba amargamente el ministro de Transportes, decía que claro, es que el contrato que habían hecho con esta empresa era una mierda. No preveía que la empresa tuviera que indemnizar al Estado por dejar de prestar un servicio después de haberse quedado con un negocio y haberse hecho una caja formidable. Claro, curiosamente, uno de los costes mayores que tuvo la privatización en Gran Bretaña fue en abogados. Porque se multiplicaron, se multiplicaron los contratos entre las empresas y las empresas, o sea, entre la empresa de la infraestructura, las empresas de mantenimiento, las múltiples empresas de mantenimiento que había, las empresas de alquiler de material, las empresas que prestaban no sé qué servicios. O sea, se creó allí un mosaico de empresas donde el gasto mayor fue en abogados y resulta que los abogados, los contratos que han preparado, dejan al Estado y a los ciudadanos en manos de una gente que puede hacer lo que le dé la gana con lo que se han quedado público por muy poco dinero, y además recibiendo subvenciones. Claro, la cuestión esta del mosaico también fue curiosa porque en uno de los, el caso que hizo saltar al final el ferrocarril fue un accidente es que desde la privatización se sucedieron una serie de accidentes cada vez más graves y llegó uno, no me acuerdo del nombre. ¿De alta velocidad? No, fue un descarrilamiento con una rotura de carril, murieron 7 viajeros, no fue de los más graves porque habían muerto bastante más gente ya, llevaban una lista de víctimas bastante importante. Pero claro, en el momento en que se produce el descarrilamiento se ve que ha sido por la rotura de un carril. Miran qué empresa estaba, que no era la empresa de infraestructura, era una contrata, qué contrata estaba llevando el mantenimiento y resulta que en ese punto el mismo mantenimiento lo hacían 3 empresas. Es decir, no había ningún responsable. Claro, miraron a ver si dijeron, bueno, pues vamos a ver si hay algún punto más con estas características, es decir, que estén los carriles rotos y que sean susceptibles de producir un accidente en cualquier momento de forma inmediata. Claro, yo creo que calculaban que a lo mejor había 2, 3, 4 y se encontraron, no sé si fueron 900 puntos con carriles rotos. La infraestructura estaba hecha una mierda, o sea, no se podía circular allí ni andar. Estuvo un mes suspendido el servicio, prácticamente en todo el país, un mes suspendido el servicio de ferrocarril en todo el país. Claro, 3 empresas que se estaban llevando el dinero por no hacer nada, porque 3 que estaban allí, claro, al haber 3 haciendo el mismo trabajo en el mismo punto, no se sabe quién era el responsable, lo que se sabe es que ninguna de las 3 estaba haciendo el trabajo, porque el carril estaba roto. Claro, eso se ve en la película de Pinoage. Lo que pasa es que la realidad de Gran Bretaña ha sido más cruel porque ha tardado más en, porque esto que lo hace la película al principio, empezaron a verse los efectos y sobre todo desde el punto de vista
lo trata mucho desde el punto de vista de la seguridad, de las condiciones de trabajo y de la seguridad de los trabajadores. Igual es un trabajador que está trabajando en unas condiciones penosas sin alguien que le avise cuando viene un tren. Eso lo estamos viendo aquí también. Es decir, aquí los trabajos en mantenimiento de infraestructura se están llevando. En Renfe tenemos muy pocos accidentes, muchísimo menos muertos. Sin embargo, en el ferrocarril está habiendo un número muy alto de muertos. Que no son contabilizables. No son contabilizables porque son distintas empresas, en algunos casos, como son infraestructuras estratégicas de alto riesgo y con un objetivo previsible para el terrorismo internacional, etc. En una línea que se está construyendo, que no es nada hoy por hoy, pero es casi imposible acceder y es casi imposible saber las empresas de construcción de infraestructuras cuántos muertos ha habido. Sabemos que creo que los teníamos aproximadamente contabilizados cuando estaban construyendo el AVE Madrid-Barcelona, cuando estaban en Zaragoza, que hicimos ahí una manifestación, y en la manifestación porque recordamos a las víctimas. Claro, estaba muriendo gente a cascoporro. Es que en el mantenimiento, lo que es el mantenimiento de infraestructura, como cada vez también lo hace menos personal de Renfe, también está muriendo gente. Gente que se queda enganchada en la línea. ¿Cuánto tiene la línea convencional? 3.000 voltios, ¿no? Y la de alta velocidad, 25.000. Lo que pasa es que una de alta tiene pero sí, pero matan. Las dos matan. Una mata de forma alterna y otra. Claro, la cuestión es que hay trabajadores, los trabajadores antiguos de Renfe sabían, pues bueno, tenían sus años de experiencia. De hecho, la gente cuando trabajaba, tú eres de infraestructuras, la gente cuando trabajaba en la infraestructura, sobre todo en alta tensión, pasaban años hasta que sus compañeros le permitían hacer un trabajo efectivo. Es decir, estaban allí aprendiendo, haciendo trabajos secundarios, y la gente iba aprendiendo, no era solo ya la formación que daba la propia empresa, sino que la gente iba aprendiendo poco a poco y sabían que tienes que tomar 3 medidas de seguridad, que es cortar, poner en tierra y como mínimo otra. Pues ahora no lo saben, pero claro, lo que no saben es que por esa línea que está a 4 metros sí pasa tensión. Y están manejando un cable, claro, un cable de Renfe son unos cables pues como este bolígrafo, un poco más gordo que este bolígrafo, de cobre, y eso no es flexible, o sea, no es que lo levantes y esté colgando, es que eso toca 4 metros y 15 metros más allá. Y la gente se está quedando pegada, o sea, están quedando como... O gente que está trabajando en una vía y creen que la vía de al lado está cortada, creen que eso es como una carretera y se los lleva el tren por delante. Es decir, están cogiendo gente, no le dan la formación suficiente porque lo que interesa es obreros baratos y bueno, reponibles. Es decir, que si se mata uno, pues tienes otro, tienes 10 para... Esto está sucediendo también con ahora mismo ya con los maquinistas, o sea, es una cosa generalizada. Estaba antes el compañero también, que es maquinista, que ahora mismo se están, ahora mismo se está haciendo la formación. Antes la formación entrabas en Renfe, te preparaban para maquinista, pasabas hasta 3 años de formación y entonces cogías un tren con otro compañero. Desde el 2005 ya van solos todos. Ahora, Renfe y Adif, por un lado, y dos empresas, sí, son empresas al final, la academia no son empresas privadas, están dando la formación en Renfe, me parece que sale por 21.000 euros y en las privadas entre 24.000 y 27.000 euros, el hacerse un curso para ser maquinista. Claro, estos maquinistas están entrando normalmente en las empresas privadas y lo que pasa es que claro, es un negocio crear estos maquinistas, porque les cobran una pasta, y además lo que hacen es bajar el mercado, es decir, bajan el precio. Cuantos más hay, más dinero ganan las empresas formadoras y más baratos son. Y peor preparados, claro. Porque además, con el mercado que va habiendo, pues un maquinista se puede tirar 3 años en dique seco y a los 3 años le contrata a una empresa para trabajar en las condiciones que sea, ir solo con un tren de mercancías en unas condiciones que a saber qué condiciones tienen, porque las empresas privadas tratan lógicamente
cumplir su objetivo, que es la energía. En cuanto a los fallecimientos, bueno, Sí, por sí. ejemplo, en la Yo línea si me interrumpís, mejor. No, hablando de... O sea, quiero decir, porque así... Un dato que sí sabemos fijo. En la construcción de la línea de Pinto a San Martín de la Vega fallecieron 3 obreros, 3 trabajadores que construían la vía y la catenaria y tal. Una línea que ha estado 10 años abiertas, que luego han cerrado. O sea... ya Sí, no. Pero Bueno, sí, ha comentado la línea del Conejo de la Suerte. Y con 3 fallecidos en su construcción. O sea, bueno, y la cerrada. Sí, claro, la cerrada y... Eso sí, Claro, el tema de una cosa que metíamos en el folleto era, en este último, en los anteriores no iba, era una especie de un pequeño repaso histórico. Claro, en el repaso histórico hay una cosa que llama mucho la atención y es el movimiento pendular que tiene el tema de la privatización y la nacionalización, o la vuelta a lo público. Y además, claro, tiene muchas semejanzas con lo que está ocurriendo. Es decir, cuando ahora llegan los ingleses, privatizan el ferrocarril y ahora tienen que volver a nacionalizaron la infraestructura, ahora tienen que renacionalizar la línea esta que gestionaba Alsa. Es decir, tienen que estar renacionalizando porque se les va la mierda. Pero claro, dicen, es que claro, no contaban con una experiencia, sí contaban con una experiencia, o sea, la experiencia la tenemos todos. Y es mirar los libros y es ver lo que ha pasado. El ferrocarril en España se construye en el siglo XIX a base de concesiones, igual que se están haciendo ahora las autopistas. Curiosamente ocurrió lo mismo que con las autopistas, es decir, las concesionarias, bueno, cuando se construye, podéis ver algunos tramos, algunos trayectos, hay algunos que son un poco retorcidos porque van salvando accidentes orográficos, pero hay otros que dan una vuelta tremenda. Es decir, el camino más corto de Madrid a San Sebastián era por Segovia, Valladolid, Venta de Baños, o sea, era una cosa tremenda. Es hacer un recorrido pues una C en el mapa. Claro, ¿a qué obedecía este diseño? Este diseño obedecía ni más ni menos a lo que ahora mismo se está haciendo con el AVE. Es decir, el AVE responde a una rentabilidad que le llaman la rentabilidad política, es decir, ya no es ni rentabilidad económica siquiera, es la rentabilidad política que si vienen de condiciones económicas, Cantabria quiere tener un AVE. Dices, ¿tienes viajeros? Dice, no, yo no quiero viajeros, yo quiero un AVE. La gente que se vaya por carretera. Yo necesito tener un AVE aquí. O sea, que lo necesita era el presidente de la comunidad autónoma, no los ciudadanos. Claro, vende mucho. El prestigio, el lujo, una cosa nueva, muy bonito, corre no sé cuánto. Bueno, corre no sé cuánto, ¿dónde puede correr? Es decir, un AVE que no tiene recorrido no puede correr ni tiene ni trae cuenta que corra. Es decir, el AVE de Madrid y Toledo, ¿cuánto tiempo se gana? Había un estudio de el AVE cuando iban a hacer el AVE a Málaga, con el desvío desde Córdoba. Había un estudio, si se hiciera con talgo, o sea, como se estaba haciendo, con un talgo, con ejes desplazables, hasta Córdoba, y de Córdoba continuar a Málaga por la vía convencional, o hacer el AVE. Pues en el AVE me parece que se ahorraban 3 minutos. Era un tipo así, 3 minutos. 3 minutos, y hay que hacer una inversión de la hostia, claro, no para llegar antes, para decir tenemos un AVE. Bueno, pues esta rentabilidad política que le llaman ahora, en el siglo XIX tenía otro nombre. Era exactamente lo mismo, era por intereses económicos y era por intereses políticos de cara a las elecciones y a términos de poder. Se llamaba caciquismo. Es decir, en 150 años hemos avanzado lo que es cambiar las palabras, cambiar las cosas de nombre. No hemos ido mucho más allá. Claro, se crea el ferrocarril por intereses políticos, por intereses financieros, lo crean empresas privadas que se llevan el dinero público, es decir, por mucho que lo construya una empresa privada, la empresa privada no está poniendo el dinero, se lo estamos pagando entre todos. Eso les permite una concesión en aquellos tiempos, yo creo que era de 50 años aproximadamente,
no eran fijas, eran variables, pero vamos, iba de los 30 a los 60 más o menos. Años de concesión exclusiva de la línea, es decir, eran monopolios, tanto que se ha hablado de que Renfe es un monopolio y es natural, hay que acabar con los monopolios. Lo que estaban haciendo en aquel momento era monopolios privados, ahora también. Entonces, en un momento dado, a principios del siglo XX, las empresas estas que estaban dejando de dar el servicio lo que hicieron fue concentrar, es decir, acabó todo en manos prácticamente de dos empresas, de la MZA y de la Compañía del Norte. Luego estaban los ferrocarriles andaluces que tenían poco, pero dos empresas tenían prácticamente la totalidad del negocio, digamos. Claro, pero no solo eso, iban dejando de dar servicio porque no estaban dispuestos a hacer inversiones ni en la infraestructura, ni en... Ahí era todo único, la infraestructura, o sea, privatizaron una privatización desde el comienzo. Entonces no estaban dispuestos ni a invertir en material, ni a invertir en estaciones, ni a invertir sobre todo en seguridad. ¿Qué es lo que hacen? Negocian con el gobierno, cuando les quedaba muy poco ya para que expiraran estos contratos de estas concesiones, negocian con el gobierno un rescate. ¿Qué significa eso? Pues que el gobierno, en vez de esperar los 3 años que les faltaba de concesión, se lo quita hoy y les paga una indemnización millonaria por haber dejado de dar un servicio. O sea, pues eso más o menos es lo que está ocurriendo ahora con las carreteras, es lo que está ocurriendo en Gran Bretaña y es lo que va a ocurrir aquí. Es decir, privatizar es un negocio, pero desprivatizar es otro negocio. Y mientras dure, vamos tirando. Luego ya siguiendo un poquillo, vamos, voy a dar eso, un par de apuntes más sobre el folleto este. Otra de las cuestiones que tocamos es la alta velocidad. Yo no sé si hace falta, después de lo que ha dicho Carlos, yo no sé si es necesario explicar mucho más lo que significa la alta velocidad. Es decir, la alta velocidad es correr más para no llegar a ningún sitio, porque normalmente, bueno, el AVE viene a ser como la OVEA. Lo pagamos entre todos, pero no todos podemos ir. El AVE no podemos viajar, pero lo estamos pagando. No, si lo tuvieran que pagar íntegramente quien viaja en él, no podrían permitírselo tampoco. Entonces, o lo pagamos entre todos, o no hay AVE. Y si viajáramos todos, para eso no se hace este tipo de ferrocarril. O sea, ahí, como decía, con la chusma, y nos vamos en avión. Que de hecho el ferrocarril, bueno, por ejemplo en Sevilla, porque claro, decías que la línea de Toledo es la única realmente que no tiene trenes convencionales, o sea, ni de viajeros ni de mercancías. Pero a otras líneas, la de Sevilla prácticamente, de Sevilla a Madrid, prácticamente desaparecieron. En el primer momento, vamos, era necesario hacerlos desaparecer. Es decir, que aquí hay un tema que se llama la demanda inducida, es decir, mucha gente viajaba en el AVE por montar en el AVE, no querían ir a Sevilla, querían montar en el AVE. La gente cogía un AVE para allá, media hora, y cogía el siguiente de vuelta. La gente pagaba un billete para montarle en esa cosa tan rápida y tan moderna. Pero luego hay otro tipo de demanda que llamamos inducida, que es obligada. El Renfe tenía un tipo de viajero, bueno, tenía casi todos los tipos de viajeros, pero bueno, de Madrid a Sevilla, pues había mucha gente que viajaba de forma habitual. El tren, entonces, cuando crean el AVE, a esta gente la expulsan, no solo por los precios que no pueden pagar, sino porque les quitan el servicio, que es más fácil. Es decir, cuando la gente no se va por las buenas, hay que echarla. Yo me acuerdo cuando estaba ya vamos con las anécdotas, cuando estaba en Bilbao, por un momento además en que eliminaron París, por el 1984, el siglo pasado. He oído. Y más en Bilbao. Yo me acuerdo que había 2 trenes nocturnos para Madrid que habitualmente, sobre todo los fines de semana, o sea, los fines de semana era viernes, sábado, domingo y lunes. Se salían de los andenes, era un tren todo de camas, 16 coches, y un tren con primera, segunda y literas. El de cama también llevaba algunas plazas sentadas. Iban llenos, se salían de los andenes, la gente tenía que ir recorriendo el tren por dentro
y al poco, o sea, tardaron 2 años en quitarlos. Empezaron a reducirlos, claro, había menos plazas. Había, cuando iban llenos, cuando eran largos, cuando iban hasta arriba, cuando eran 2, había gente que se quedaba sin billete. No daban gasto. Y resulta que, claro, cuando fueron quitando plazas, fueron echando a viajeros. Eran viajeros que simplemente no podían viajar aunque quisieran. Bueno, al final me parece que este tren creo que sale de Bilbao con un coche, una máquina y un coche. El Costa Brava. El Costa Brava, ¿sale? El Costa Brava es de Madrid a Portbou. De Madrid, Barcelona, bueno, Tarragona, Barcelona a Portbou. Ese es un tren nocturno. Un tren normal. Hace, bueno, en el 84 no te cuento, pero vamos, hace 10 años salía con 6 coches. A día de hoy sale de Chamartín con un coche de litera, un coche de preferente y medio coche de turista, porque los otros medios se van. Porque se lleva 3 porque es internacional. Sí, no, porque se quiere. Va por uno. Sí, pero enlaza con Europa. Va con 3 coches. Hace 3 años salía con 4 coches. Eran 2 literas, pero como con la excusa de pulgas, un coche lo eliminaron y no se ha vuelto a recuperar ese coche. Y se mantiene gracias a los alcaldes de Gerona, a los alcaldes de tal, porque no tenían tren directo con Madrid. Porque no tenían tren directo con Madrid. A la hora de inventarse el AVE, pero vamos, quedan los ferroviarios, y va lleno. Tiene con comprar la plaza con más de 40 días. Claro. Tienes que comprar la plaza con más de 40 días, porque es imposible encontrar plaza en Costa. Vamos, de hecho, lo que pasa es que la estrategia para echar a los viajeros del tren pues tiene más trucos. Es decir, hubo trenes que los pusieron en días alternos. Cuando llegaba la gente decía, ¿a qué hora tengo un tren para Barcelona? Y decía, ¿a qué hora no? ¿Qué día? Y dice, vale, ¿dónde está la estación de autobuses? Pues la segunda pregunta, y automáticamente la gente se iba. Claro, ¿qué ocurre? Un tren que sale un día sí, uno no, y algunos días lo cambian, la gente no lo coge. Los regionales de Santiago de Compostela, que llegaban para los estudiantes, cambiaron los horarios y llegan a Santiago a las 9:30. Entonces, claro, directamente eso, han quitado el servicio, han echado a los viajeros y luego tenemos el perfil de, claro, ahora en Madrid-Sevilla, el perfil de viajero del AVE era el viajero que usaba el avión. El viajero que iba en el tren va en autobús. Es decir, claro, dicen, joder, es que hemos aumentado, con el AVE hemos aumentado tantos viajes. Dicen, no, ha restado viajes. Y luego se los ha quitado a un medio que es igual de contaminante, que tarda exactamente lo mismo, porque mientras vas al aeropuerto y vuelves, tarda lo mismo que en el AVE, y que cuesta más o menos lo mismo. O sea, se trataba de a determinados viajeros duplicarles el servicio y al resto quitárselo. Perdona, Esteban, es una cosa sangrante, hablando desde la óptica del usuario, que el diferencial de renta entre Andalucía y Madrid es bastante significativo. Y es curioso que no hay un tren barato que cruce desde Peñaperro. Es decir, salvo los 2 trenes o 3 trenes que vayan a Jaén, no hay ningún expreso, ningún tren rápido convencional que traspase desde Peñaperro. Es decir, evidentemente a mayor gloria es Ocibús. Es decir, el precio Madrid-Córdoba, Madrid-Sevilla, en fin, y la frecuencia de servicio, claro. Estos señores de la estructura superior lo desconocen eso. No, hacen tantos estudios, lo han evaluado. Es decir, realmente, y abundo en ese término de limpieza social. Es decir, parece mentira que entre Madrid y Andalucía es gravísimo. Me gustaría, por ejemplo, qué opina por el particular doña Susana Díaz, que no existe un tren barato. Es decir, que los andaluces pobres están completamente marginados de ese ferrocarril tan glamuroso y tan rápido. Que no estamos hablando entre Madrid y Cataluña, estamos hablando entre Madrid y Andalucía. Y no existe el tren barato. Bueno, lo sabes, si no se lo ha dicho nadie. Sí, no, de todas formas, estudios sí hay. Posiblemente nos hayamos gastado en estudios tanto como los ingleses en abogados. Externalizado, por supuesto. Bueno, algunos los ha hecho una empresa esta Ineco, que tiene vinculación con Renfe, con el Ministerio. Pero... Perdona, Esteban, un color directivo, porque en Renfe, la industria y el Ministerio, y las constructoras hay una puerta giratoria. ¿No? Sí. No, claro, bueno, pero es que de todas formas están los técnicos y están los directivos. O sea, que es que son... Por ejemplo, en esas empresas participadas, ¿quiénes han sido los partícipes o los emprendedores? Me imagino que sería suculento saber quién está detrás de
El señor Mayor es parte de gerentes de Gerentes de Renfe, Claro. gerentes de Renfe, gerentes de Adif. El último caso que hemos conocido en la DIF grave es que la fibra óptica que tiene la DIF, que es la que la empresa de Estado que más fibra óptica tiene, que da servicio a multitud de empresas y demás, la concesiona a Red Eléctrica, que es el amigo Folgado, que es amigo del presidente del gobierno, de Rajoy, la concesiona por 40 años por 520 millones. En esos 40 años a la red pública, a la empresa pública DIF, le hubiera dado 1.300 millones de beneficios de la fibra óptica. Se la da a esta empresa por 520 millones. Al mismo tiempo, esa empresa nos vuelve a contratar a la DIF la gestión de la fibra óptica por 200 millones, o sea, le vamos a hacer el trabajo nosotros. Total, paga 700 millones, hasta 1.300, que era el valor que hubiera ganado la DIF, se ha llevado a la empresa, a la red eléctrica, 600 millones. Sin trabajarla, sin gestionarla, la vamos encima a trabajar la gente de ahí. O sea, fijaros cómo se está trasladando el negocio del trabajo. Y yo en cuanto a los estudios El que de hace la Renfe, las elecciones lo van a acabar con todo lo público. Van a arrasar con todo. Volver a recuperar. Solamente recuperar lo que teníamos, que todavía éramos medio pensionistas, ¿no? Lo del bienestar aquí en España lo estábamos empezando a oler. Y se lo cargan, pero vamos, las días desmantelan todo el Estado. Sí. Bueno, por otro lado también vamos recuperando cosas, ya hemos recuperado las autopistas. ¿Cuáles? Las autopistas. las Autopista, dice. Claro, sí. Perdón, tendremos tiempo después en el Claro, coloquio. Para darlo entre todos. Cuando hay que arreglarlo porque ya no es rentable, entonces lo devuelve. Vale, arreglárnoslo y dentro de otros 4 años lo volvemos a privatizar cuando esté saneado. Es que de verdad, es como lo del INI. Perdona, por favor, tendremos tiempo después en el coloquio. De todas formas, claro, esto al final no somos solo nosotros, es decir, esto es una corriente general, es una directriz, o sea... Sí, pues que esto al final es una directriz, es decir, el gobierno de aquí está haciendo lo que le mandan como en todos los ámbitos, es decir, si la farmacéutica le manda a privatizar la sanidad, la privatiza, si los otros tienen interés en hacer infraestructuras, en hacer alta velocidad, en hacer aeropuertos inútiles o superpuertos que no tienen función y que no tienen demanda, pues lo harán. Pero claro, estas órdenes no se las dan solo al gobierno de aquí, se las dan al gobierno europeo. Es decir, el gobierno europeo, la Unión Europea ha ido sacando directivas y libros blancos. Los libros blancos a lo mejor son más interesantes, pues las directivas van marcando obligaciones, pero los libros blancos explican qué es lo que quieren. En 1996 salió un libro blanco del ferrocarril, le llamaban, un libro blanco para mejorar la eficiencia, el desarrollo, no sé qué. O sea, tenía más texto más título que texto casi. Y una de las cosas curiosas que hablaba era de la seguridad. Y sobre la seguridad decía que el ferrocarril se tenía que regir por los estándares de la carretera. De la carretera, que estaban muriendo millones de personas en Europa todos los años. Bueno, millones no. Pero vamos, bastantes, muchos miles. O sea, miles eran aquí solo. Pues ese era el modelo de seguridad que se buscaba, y decían que no se podía invertir simplemente para evitar el accidente, había que invertir en función de las probabilidades que hubiera de... Entonces, si no hay muchos accidentes, mejor no invertir nada. Y si una medida de seguridad es muy cara, pues buscamos otra más barata, aunque sea menos efectiva, o directamente no lo ponemos. Lo que pasó en el accidente de la DIF. Bueno, lo que ocurrió con el accidente de la DIF claro, es explicativo un poco de lo que está ocurriendo en el ferrocarril con la seguridad, lo que puede ocurrir, porque, claro, es un accidente, además es un accidente tapado, es un accidente que no se ha querido investigar, que no se ha querido crear una comisión de investigación, la crearon al final para dar salida a las demandas de las empresas de transporte y de infraestructuras que se quieren hacer con el ferrocarril. Es decir, ha habido un accidente, se exigía que hubiera una comisión que investigara las causas de ese accidente, y lo que hicieron fue crear una comisión que estudiara cómo se puede mejorar el ferrocarril en general y cómo se puede privatizar.
Una comisión en la que tenían cabida los constructores, tenían cabida las agencias de viaje, tenían cabida los empresarios de la carretera. Y claro, en esta comisión estuvimos, hicimos un informe, lo presentamos allí, la verdad es que era lo que planteábamos es que el accidente había sido perfectamente evitable y que en tanto no se tomaran medidas era perfectamente repetible. Claro, y esto, pues bueno, todos los argumentos de los políticos, que yo la verdad es que no sé, los argumentos eran, bueno, pero claro, y el ferrocarril, pero claro, ¿quién tiene interés en el ferrocarril? Pero si es que eso, claro, la gente no lo coge, pero es que no sé qué, dice, bueno, vamos a ver, si os estáis reuniendo con las empresas de transporte por carretera que se quieren quedar con el ferrocarril, ellos sabrán si es interesante o no es interesante. Si os han dicho que no interesa y os lo habéis creído, sois tontos. Si no lo habéis creído, sois unos mentirosos. La cuestión es que, claro, la seguridad del ferrocarril sigue siendo, hoy por hoy, el modo de transporte más seguro. Sin embargo, se tiende a eliminar parte de la seguridad. Es decir, cuando en 2005 quitan uno de las dos personas que iban a la mayoría de los trenes, porque dicen, bueno, es que hay un botón que ya garantiza suficientemente la seguridad. Bueno, garantiza la seguridad que haya muchas medidas de seguridad por si una falla. Es decir, hay un botón que tiene que estar apretando el maquinista y que si el maquinista se muere, pues nos enteramos que se ha muerto. No se olvida, si se da un mareo, eso casi tiene. Pero claro, puede fallar ese sistema, como puede fallar cualquier sistema mecánico, como puede fallar una persona. Lo interesante es que haya distintos sistemas, que unos sean mecánicos y otros sean humanos, porque conjugadamente es muy difícil que todos fallen. Claro, ¿qué ocurre para que falle pues que hay medidas que no están en servicio? En el AVE que lo vendían como AVE, luego se esforzaron mucho en explicar que realmente no era un AVE, porque no sé qué, porque no tenía los sistemas de seguridad del AVE, pero lo habían vendido como un AVE tipo, y además de cara a intereses electorales lo vendían, vamos, que era una maravilla oírles. Claro, no solo fallan los sistemas de seguridad que no estaban puestos, sino otra cosa que denunciamos también era que como no estaba acabada la línea y pasaba por varios sistemas, el cambio de sistema es un riesgo en sí mismo. Es decir, cuando unos sistemas de seguridad dejan de funcionar y entran a funcionar otros, y encima, cuando dejan de funcionar unos sistemas de seguridad con garantías y le dejas todo en manos de una persona que lleva no sé cuánto tiempo conduciendo y que además se ha ido acostumbrando, es decir, los accidentes en carretera, los análisis que hay es que se producen, los viajes largos se producen al llegar al destino. Es decir, cuando ya estás al lado de casa, que estás acostumbrado a conducir de una forma, con unas normas, cambias de normas, cambias de velocidades, y aunque sea más seguro, sea menos peligroso en teoría, es más grave. Es grave porque has cambiado. Ese cambio es en el accidente que hubo en Chinchilla hace unos años, ese sí fue jodido también, que se montó un tren de viajeros o un tren de mercancías y hubo unos cuantos muertos, hubo del orden de 20 y tantos. También cambiaban los sistemas de seguridad, pasaba de un sistema automático a un eléctrico manual, o un telefónico. Es decir, los cambios, las transiciones son arriesgadas. Si haces una línea, claro, si tiene que ser en una estación porque se cruzan dos líneas, pues a lo mejor no hay dinero para hacer esa inversión. Claro, mejor sería hacer esa inversión que hacer otras inversiones que tienen menos sentido. Es decir, hay sistemas bastante antiguos. El problema es que esos sistemas funcionan, pero cuando hay un punto de transición de un sistema a otro, la seguridad, no digamos que desaparece, pero sí se relaja. Entonces, en el accidente claro, el accidente era un accidente, pues, decíamos, era un accidente que tenía que ocurrir tarde o temprano. Claro, decían, ¿por qué el maquinista ha fallado ahora cuando llevaba tantos viajes hechos y no sé? Pues porque en algún momento tenía que fallar.
Y porque al principio, lógicamente, cuando te encuentras en una situación así de cambio de condiciones, estás más atento, te la estás esperando, estás más alerta. Pero llega un momento que te acostumbras y que te sale bien, te sale bien, te sale bien, entonces vas rebajando, o sea, pero eso es humano. El problema es que los errores humanos no deberían costar vidas. Y bueno, yo creo que casi voy a dejar lugar al debate. Lo único, pues bueno, por entrar eso, lo que nosotros planteamos, ya os decía al principio, es un ferrocarril que entendemos que tiene una serie de ventajas. Una de las ventajas que no he mencionado es la accesibilidad. Es decir, al tren puede montar todo el mundo. Puede montar gente que no tiene carnet de conducción, gente que no tiene coche, por supuesto, gente que le ha caducado el carnet de conducir o gente que no tiene edad para sacárselo. Hay claro, parece que todo el mundo tiene coche, todo el mundo, la idea que nos dan los políticos, que nos dan los anuncios y que nos dan las políticas sobre todo de transporte, es que todo el mundo tiene coche. El coche es una maravilla, vas independiente, vas en tu espacio, tienes vecinos que son unos cabrones, no te hablas, igual que los vecinos de tu casa, que son unos cabrones y tampoco te hablan. Entonces es una vida, pues bueno, independiente, solitaria, individual y donde además tú tienes razón. Porque vas en tu coche y los demás son todos unos foquetes. Independientemente de que sea verdad. Claro, la cuestión es que da la impresión, cuando ves esto, cuando ves las políticas de infraestructuras y de transportes que hacen, da la impresión de que todos tenemos coche, que amamos a nuestro coche por encima de todas las cosas y que sin coche no somos nadie. Y claro, hay una parte muy importante de la población que ni tiene coche, una parte muy importante también que no lo quiere tener y que no quiere estar todo el día en la carretera metido en un atasco, sufriendo y haciendo sufrir a los demás y machacando el aire y haciendo que mueran miles de personas por la contaminación. Es decir, porque bueno, el coche no es solo consideración, se tiene en consideración cuando hablan de la mortalidad en la carretera, hablan de los accidentes ferroviarios, de los accidentes de carretera, de los accidentes automovilísticos. Pero no hablan de la gente que está muriendo o que se le está cortando la vida por acciones pulmonares, por ejemplo, por el hecho de la contaminación. Hay un estudio, que lo actualizaron, es de una consultora suiza y una universidad alemana, que hablaba de... Claro, es un estudio parcial, yo no estoy de acuerdo del todo con él, pero sí saca a la luz algunos aspectos, como son los costes externos, que habla del coste de... Bueno, hay más estudios que hablan de costes, es decir, cuando compramos un coche, dice, bueno, yo uso el coche, claro, me cuesta tanto en gasolina, que joder, pues casi hasta me compensa. Pero claro, es que lo tengo que pagar, el coche. Tengo que pagar el seguro, claro, la gasolina, el taller cuando me doy un golpe, y además estoy generando un gasto a toda la sociedad que no se contabiliza, no se afecta tampoco a las constructoras, que es el coste de fabricación, el coste ambiental de fabricación, el coste de materiales y el coste de destrucción. Es decir, los coches dejan muchas piezas que son contaminantes durante muchísimo tiempo, los cauchos de las ruedas. Bueno, y este estudio lo que habla es de los costes externos, es decir, lo que nos cuesta un modo de transporte en accidentes, en sanidad. La verdad es que lo contabilizan todo, excepto las muertes, que le ponen un precio y que avisan que ese precio es un coste social, pues por el tema de entierro, de fallecimiento de hospitales y demás, pero claro, avisan que al ser un estudio económico no está teniendo en cuenta el dolor humano, el coste pero claro, analiza todos esos costes como son la contaminación, la acústica, los embotellamientos y demás. Si se tienen en cuenta todos esos costes, y además el estudio es concluyente, si se tienen en cuenta todos esos costes, la carretera es un desastre, el avión es un desastre y el tren es altamente rentable.
Claro, ahí estaríamos hablando solo de rentabilidad económica, es decir, incluso en las cuentas que se hacen con la rentabilidad, que el ferrocarril siempre sale perjudicado, incluso la rentabilidad económica es muy superior a la carretera o a los modos de transporte. Claro, ya si comparamos la rentabilidad social, que es lo que nosotros planteamos, que se tiene que tener en cuenta, es decir, la satisfacción de las necesidades de las personas, y lógicamente, claro, incluso en la económica hay que tener en cuenta también lo que nos cuesta construir las infraestructuras, por ejemplo. Es decir, construimos carreteras, esas no las tiene que pagar nadie. Las carreteras las hacemos nosotros, las pagamos nosotros y se da por hecho que todo el mundo que tenga coche o camión tiene derecho a utilizarlas. Pero no las paga nadie. Esas vienen pagadas con fondos públicos y más. El ferrocarril, cuando se construye una línea o cuando se arregla, eso entra dentro de las cuentas de la propia empresa ferroviaria. Claro, lógicamente, en las empresas públicas, cuando hay una diferencia cuando hay un déficit, significa que están mal hechas las cuentas. Es decir, una empresa pública tiene un coste y da un servicio. Y el coste es el precio de ese servicio, ni más ni menos. Si una empresa es deficitaria es porque no se está poniendo el dinero suficiente como para que mantenga, es decir, una empresa pública, que es un servicio público, es deficitaria si los presupuestos no están ajustados. Los presupuestos dan menos de lo que es necesario para el mantenimiento, para el funcionamiento y para la construcción en su caso. Entonces, claro, las cuentas son falsas, pero es que además a las compañías ferroviarias, o sea, la realiza antiguamente, se le imputan los gastos de mantenimiento, cuando la carretera no. Es decir, yo me compro un coche y alguien me está pagando, alguien que sois vosotros, me está pagando la infraestructura y muchas cosas más. Entonces, bueno, pues en definitiva, bueno, nosotros planteamos también un poco lo que son los beneficios que tiene el ferrocarril frente a otros modos de transporte, que pueden ser eso, desde energéticos, porque consume menos energía y es menos dependiente de los medios energéticos fósiles. En cuestión de medio ambiente, porque respeta el medio ambiente, porque es menos contaminante, porque hace una utilización mucho menor del terreno. Un tren normal puede llevar tanta gente como muchísimos automóviles. Para llevar la misma cantidad de gente, incluso con los sistemas de seguridad del ferrocarril, que dejan mucho margen entre un tren y otro, haría falta, para competir con el ferrocarril, una autopista de 16 carriles. O sea, necesitan muchísimo más espacio que el ferrocarril. Y ventajas, pues eso, medioambientales y ventajas sociales, de accesibilidad, etc. Aparte que permite, claro, conectar, bueno, el tren que nosotros defendemos sobre todo, claro, es un tren que sirve a la gente para ir a donde quiere ir o a donde tiene que ir. Es decir, no donde quieren las empresas que vayan, es decir, que las empresas muchas veces quieren que su gente se mueva entre Madrid y Sevilla y para tener una reunión allí, o van trabajando en el tren con su ordenador, con conexión wifi, hostia. Pero claro, son las empresas, nosotros defendemos un tren para las personas, o sea, un tren que interesa a la gente para ir al médico, para ir a estudiar, para ir al trabajo incluso, o para ir a ver a los familiares, o para, es decir, el tren que necesita la gente, no el tren que necesitan las empresas. Y nosotros todo esto, pues bueno, lo que planteamos es eso, que la gente tiene que defender su ferrocarril, que la gente tiene que plantear cuál es el ferrocarril, que tiene que tener los usuarios, los que pagamos el ferrocarril, lo que queremos, porque es nuestro derecho, tenemos derecho a gestionarlo, a participar en la gestión, a decidir qué tren queremos, cómo queremos, cuándo lo queremos, a qué horas, etc. El estudio este que habíamos comentado antes de IBECO es un estudio muy curioso, porque ha decidido que el tren no vale para nada, que se pueden cerrar muchas líneas, que se pueden quitar muchos trenes y que se pueden cerrar un montón de estaciones. Claro, es un estudio hecho por los directivos de INECO, no por los técnicos. Es decir, los técnicos habrán hecho todos los análisis y habrán hecho un informe de 600 páginas que se ha quedado en 40 y tantas, que marca muy claro cuál era el objetivo de ese informe. Es decir, una de las preguntas que se hace a la gente se supone que en pueblos,
gente que tiene tren, me dice, bueno, si cerraran, si usted no tuviera tren, ¿qué cogería? ¿Coche o autobús? Dice, pues yo coche, pues yo autobús, pues no sé qué. Dice, bueno, pues el 60% prefiere el coche y el 40% prefiere el autobús. Así que nadie ha dicho el tren. Coño, el tren me ha dicho que me lo quitabas. Entonces, o sea, los estudios que hay, y eso, los que están todos nos estamos prestando, están absolutamente manipulados y están además absolutamente dirigidos a un objetivo que es muy claro, es privatizar el ferrocarril para darle un negocio a sus amigos y quitarnos lo nuestro para entregárselo a otros. Y yo creo que no se lo va a echar. Yo te quería preguntar, esta tesitura en la que os movéis CGT, ¿encontráis apoyos en otros sindicatos o estáis solos en este sentido? ¿Cómo decir para efectivamente mover a la gente e intentar que no nos lo sigan privatizando? Porque partes hay, claro. Encontramos apoyo, pero no en los sindicatos. Es decir, ni en los sindicatos ni en la empresa. Es decir, la gente, los gestores de la empresa que deberían estar defendiendo el lugar en el que trabajan, lógicamente, porque es el que además gana más que yo, claro. Es decir, que para ellos es un chollo, para mí pues es currar como podría currar en otro sitio. No, pero, bueno, pues dentro del ferrocarril no hemos encontrado ningún apoyo. Es decir, cuando empezó el tema de la segregación, la segregación al final la han hecho con la intención de acabar privatizando, les está costando, porque parece que el pastel no es tan goloso como los empresarios quieren, pero bueno, como saben que tienen tiempo y que el gobierno va pactando las sale la ley que divide Renfe y Adif, UGT llega a decir que bueno, que las leyes son neutras. Neutras. Que depende de cómo se les aplique. Claro, esto aplicado, este mismo argumento llevado a la pena de muerte, establecer la pena de muerte sería una ley neutra, porque con no aplicarla, el problema sería matar a alguien con ella. Pero mientras no se mate a nadie, la ley no tiene mayor problema. Pues eso llegaron a decir. La cuestión, claro, están en los consejos de administración, están pringados. O sea, todo el tema de las tarjetas Black, ha salido gente de UGT y de comisiones y ha salido alguno que está en Renfe. Yo no estaba en comisiones, pero tuvo de representante a Francisco Naranjo, seguro que lo conociste. De oídas. Sí, sí. Y recuerdo que en aquel momento era una lucha, yo hice una entrevista, sobre que no quitaran las estaciones de pueblos, porque poniendo trenes ni siquiera AVE, de tanta velocidad, empezaban a dejar de parar en estaciones que se quedaban sin servicio y pueblos que no tenían movilidad. En aquel momento sí. Y defendía eso, pero yo creo que luego es de los que se pasó, yo no sé si no terminó en Caja Madrid casi o algo por el estilo. En aquel momento comisiones se defendía, además era en el 86, criticaron el decreto que sacó el gobierno de Felipe González. ¿Era Felipe González? Sí. Desde el 82. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo cambia? No, pero no era la ley orgánica, no, fue un real decreto que de un día a otro decidió cerrar. Aquí lo ponen, es que no sé ni cuántos kilómetros son. La ruta de la Plata, ¿no? Sí, la ruta de la Plata, entre otros muchos, o sea, un total en total 1900, o sea, 2000 kilómetros de línea que cerraron. En aquellos momentos sí se preocupaban. Ahora mismo cuando hay un cierre de estaciones lo negocian. Después hubo una plataforma que era la CGT, me parece, ¿no? Había una plataforma de Madrid, lo que pasa es que, claro, en Madrid es complicado hacer una plataforma, en otros sitios es mucho más fácil. O sea, en las provincias, claro, la gente depende más del tren. Aquí en Madrid el cercanías lo tenemos garantizado. Claro, nos están quitando los regionales, pero los regionales pues, muchas veces nos acordamos cuando tenemos que ir al pueblo y entonces nos cagamos en todo, pero el resto del año, pues bueno, tampoco nos parece una preocupación cotidiana. Para la gente que vive en Salamanca, en Ávila o en Cuenca o en Teruel,
veces es una cuestión cotidiana, es decir, la gente tiene la preocupación diaria de que antes podía ir al médico desde el pueblo en el que vivían a la capital de la provincia y ahora ya no pueden, los chicos podían ir a estudiar, bueno, pues ahora ya, como ya no hay chicos en los pueblos, se acabó. No, es un poco lo que no era el Perdona, por No sé favor, si que me toca o no. perdona, por favor, que hay un turno de palabra. ¿Hay otra? Perdona, sí. Bueno, perdona, Hay dos. termino de la... Claro, la cuestión es eso, en Renfe, en el ferrocarril, no nos hemos encontrado con ningún apoyo, ninguno, vamos, no solo no hemos encontrado apoyo, hemos encontrado un discurso contrario que decía a la gente que no se preocupe, que no pasa nada. ¿Nos van a privatizar? Igual sí, pero no os preocupéis, que no pasa nada, que los puestos de trabajo están garantizados. Esto está garantizado todo, no hay problema. Claro, al mismo tiempo que hacen ese discurso, están firmando gráficos en los que la gente la están echando de su provincia. Están firmando gráficos a la baja, donde se cierran estaciones y toda esa gente se va. Es decir, no te preocupes que yo hago por ti. Lo que no te digo lo que hago. Si nos hemos encontrado apoyo fuera. Es decir, cuando hemos hecho manifestaciones, cuando hemos hecho concentraciones, cuando hemos sacado los folletos y hemos distribuido tablillas y demás, la gente, si nos, bueno, una anécdota, habíamos sacado el segundo, me parece, y estábamos en ese momento en una movida, preparando una manifestación, fui a una televisión del corredor de Lenares, y allí sacaron, bueno, estábamos en la entrevista con otro compañero, pusieron en pantalla una entrevista que hacían a los usuarios. Vamos, había gente que se lo sabía de memoria, o sea, gente que les tenían que cortar porque empezaban a decir de memoria el folleto y lo tenían todo controlado y sabían exactamente que lo aplicaban a su caso, es decir, la gente lo tenía muy claro. Nosotros el apoyo ciudadano sí lo tenemos claro. Luego a lo mejor haces una manifestación y es más numerosa o menos. Algunas han sido muy numerosas y han estado muy bien. Otras veces pues a lo mejor tienen menos, a veces te cuesta explicar a la gente que estás haciendo una huelga para que no le quiten el tren. Es uno de nuestros objetivos. Es decir, no hay una huelga que planteemos en la que no metamos el mantenimiento de un ferrocarril público y social y que se mantengan las líneas.